El TEC de Monterrey se ha caracterizado desde más de 7 décadas por constantemente cambiar de manera positiva sus modelos, sus estrategias, su infraestructura, sus espacios, sus valores. Acabamos de cambiar valores, bueno, modificar, no cambiar, pero si pudiera yo definirlo en una palabra sería cambio y una segunda palabra innovación. Gisela, de tu perspectiva, ¿qué dirías? Para mí el TEC es una institución siempre que está pensando adelante, ¿sí? Está viendo al futuro y está pensando no solo en la transformación de nosotros como institución, sino de su ecosistema en donde tenemos presencia. Entonces siempre el TEC es icónico en diferentes ramas, en diferentes formas de hacer las cosas y nos cuestionamos siempre. Como dice Dalí, es pensar en ese cambio, en ese cuestionamiento hacia dónde vamos, cómo lo estamos haciendo y cómo nos gustaría hacerlo. Ahora, este concepto de cambio se plasma en un cierto modelo educativo. Nosotros, si vemos la página del TEC, vemos, bueno, TEC 21. ¿Qué supuestos hay qué características tiene este modelo? Bueno, el modelo TEC 21 tiene características muy interesantes, sobre todo el tema de la flexibilidad, de encontrar o irse por caminos y no por carreras. Ese es, desde mi punto de vista, el gran diferenciador de ese modelo educativo. Los chicos ahora eligen un camino, no eligen una carrera, eligen una trayectoria y sobre la trayectoria van construyendo su camino, un poco orientado a esta nueva era en donde los muchachos tienen una multitud de capacidades, una multitud de opciones, información abierta por todos lados, y el asunto de encontrar un propósito de vida y de alinear ese propósito de vida a su área profesional es algo que nos ha motivado en el Tecnológico de Monterrey a movernos hacia esa dirección, ¿no? De una flexibilidad absoluta, tanto en espacios como en plan de estudios. Sí, otros aspectos muy importantes o elementos que está concentrando este modelo TEC 21 es la parte de aprendizaje basado en retos. O sea, si ya de por sí existen problemas, situaciones problemáticas, suceden fuera del aula. ¿Cómo las traemos al aula? ¿Cómo hacemos que el profesor participe creando esos retos? Y también ayuda al alumno con ese andamiaje, con esa tutoría, de que lo resuelva. Claro. Y el profesor inspirador, o sea, cómo buscamos esos profesores que dejan huella en los alumnos, esos profesores que están transformando las aulas para que realmente saquen lo mejor de los alumnos. Y finalmente esa experiencia memorable, cómo hacemos que el tránsito en la universidad deje no solamente un aprendizaje, sino algo que recuerda al alumno cómo lo aprendió. Y también se ve en la página esta idea de hacer de los alumnos pequeños emprendedores, ¿no? Que a partir de escasos recursos, leí por ahí, terminen haciendo una especie de proyecto que tenga algún tipo de retribución, que después los fondos recaudados van para alguna organización social. ¿Cómo plasman sale bien, sale mal, esto de un alumno que a veces está medio perdido, recién arranca, para ser emprendedor? ¿Cómo sale? Fíjate que tocas una palabra clave en el ADN del Tecnológico de Monterrey. El TEC de Monterrey fue creado por emprendedores para emprendedores, ¿no? Y a pesar de que a lo largo de estas 7 décadas el modelo educativo ha cambiado, siempre para mejorar, el tema del emprendedurismo y del emprendimiento ha sido un eje principal en el modelo y en las prácticas y en la cultura del Tecnológico Monterrey. Y justamente esto que mencionas es muy interesante porque justo no tiene ni un mes que nosotros hemos migrado desde parques tecnológicos, modelos de emprendimiento, cursos alineados en el plan de estudios de emprendimiento, hacia después tuvimos un instituto de emprendimiento. Recién hace menos de un mes nos notificaron los directivos que se abre una nueva vicerrectoría, la Vicerrectoría de Emprendimiento, y entonces esto es, justamente como tú dices, es uno de las claves de la historia, del pasado, del presente y por supuesto del futuro en el Tecnológico Monterrey. Y para complementar un poquito lo que Dalí está compartiendo es, desde el primer semestre el alumno tiene un reto emprendedor, que lo vive a través de una semana ahí, ¿sí? Ya más adelante te platicaré un poquito qué semana ahí, pero el alumno tiene esa problemática, esa
ese reto, vaya la redundancia, de ir creando un producto y vivir todo el proceso para obtener ese recurso que tú bien mencionas, que se dé cuenta la metodología, cómo se gesta una idea y cómo se lleva al mercado para obtener recursos, hacerla sustentable, y ese dinero se va a instituciones que son muy socios formadores de nosotros, ¿no? Entonces el alumno ve como que todo el proceso, ese ecosistema que Idalí comenta, lo viven desde el primer semestre. Ahora, una pregunta sobre un poco la biografía de ustedes, porque es notable, bueno, Idalí, vos venís de la ingeniería química, y Gisela, vos estudiaste ingeniería en sistemas. Ahora, ¿cómo llegaron a esto de la educación y la educación con estas características? Meterse en lo educativo, pedagógico. Ya, listo. Mira, en mis épocas, bueno, no existía toda esta plataforma. Existía el TEC de Monterrey, por supuesto, pero en particular, en mi historia particular, yo no vivía en una ciudad donde hubiera un campus del TEC de Monterrey. Y en esas épocas donde yo viví y estudié, pues no era tan fácil la movilidad de los estudiantes, no era muy aceptado a lo mejor por los papás, o la cultura era diferente, ¿no? Era distinta a la cultura de familia. Entonces yo no pude estudiar en el TEC de Monterrey. Yo no soy egresada del TEC de carrera, soy egresada del doctorado. Entonces, bueno, tampoco había tanta flexibilidad y apertura en las carreras, éramos como un poquito más tradicionales. Claro. Yo fui la típica estudiante que sacaba 10 en matemáticas y en física siempre, y en química, ¿no? Entonces, en esa época, pues era muy fácil decir que los que éramos buenos en las ciencias básicas nos íbamos al área de físico-matemáticas o de ingeniería. Esa fue mi historia. Pero desde que yo empecé a estudiar la carrera, pues ya sabes que la vocación, las habilidades se van permeando a través de tu vida. Entonces, pues yo era la típica alumna que enseñaba a los otros alumnos, lo que hacía, casi que jugaba a la maestra. Entonces, bueno, me fui perfilando para el lado de educación, y también eso motivó en mi vida estudiar el doctorado en innovación educativa, que es el que tengo, ¿no? Entonces, básicamente, ese fue mi camino y mi trayectoria. A mí me pasó algo muy similar a Idalí, porque pues desde que estás en prepa, las amigas de la mamá te dicen: oye, Gisela, tú eres muy buena en computación, eres muy buena en mate, en prepa no enseñan, ¿les puedes explicar a mis hijos? Entonces empezaba a dar asesorías desde muy temprana edad, y yo decía, ¿por qué les gusta que yo les explique? Es que tú estructuras todo muy bien, es que tú les das ejemplos, es que tú les ayudas. Entonces tenía apoyos, creaba cosas en aquel momento muy básicas, pero me daba a entender, y ellos entendían cómo les explicaba. Y entrar al TEC de Monterrey, pues ya tengo 20 años en la institución, fue algo también, no accidental, pero fue muy anecdótico, porque yo estaba en una empresa donde me caso, y dicen: Gisela, te tienes que ir. O sea, mujeres casadas no pueden trabajar en la empresa. Ok, bueno, pues me tengo que ir. Siempre he dado clases, aunque fuera a las 7 de la mañana daba clases. Entonces, pues ni modo, me quedé dando mi clase de prepa mientras organizaba las cosas de la boda. Y entonces me dice el rector: Gisela, ya vi que ya no trabajas en la otra empresa. ¿Te puedes quedar más a un proyecto de innovación? Y yo dije: ¿innovación? ¿Cómo qué? Soy ingeniero en sistemas. ¿Cómo para qué? Dije, bueno, sirve que si me pagan la maestría me quedo. Sí te la pago. Y yo, bueno, ¿qué maestría quieres? Pues la maestría en sistemas, o sea, obvio. Bueno, me dice: no, si yo te pago la maestría en sistemas, tú te vas a ir, y yo no quiero que te vayas. ¿De qué tienes? Tecnología educativa. Ay, por eso no estudié educación, porque no me gusta leer. Y me dice: esto es diferente, es de tecnología. Y yo, bueno, ok, la voy a estudiar. Y yo creo que esa fue la mejor decisión que pude haber hecho en mi vida, porque entendí otra forma de vivir la educación, y me apasioné. Está bien. Y en estos 20 años he estado en diferentes proyectos de innovación, precisamente. Bueno, tuvieron la flexibilidad también ustedes, ¿no? Sí. Ya incorporada para adaptarse. Y Hernán, decano, doctor Sebane, vos como médico, claro, ahora estás en una función de decano, antes fuiste director de la carrera de medicina. Esto de, bueno, pensar la enseñanza, ¿qué significa esto en tu vida? Y la realidad es como las chicas ha comenzado antes de mi rol como director de la carrera, comenzó en mi rol de mi formación como médico sanitarista, y siempre hablábamos con el rector, con el doctor Schiavone,
es la relevancia que tenía la formación de los recursos humanos en el sistema de salud, ¿no? Y es un punto donde muy pocas veces se hace hincapié. Siempre analizamos los pros y los contras de los sistemas de salud, pero muy pocas veces en ese análisis tratamos de adentrarnos en la formación de los médicos y de los integrantes del equipo de salud. Entonces, desde esa perspectiva es que cuando ingresé a la universidad y comencé desde la secretaría académica, la dirección de la carrera, siempre intentamos con el doctor Schiavone tratar de pensar cuál iba a ser el perfil del médico de los próximos 20 años, ¿no? Es decir, el médico del siglo XXI, con esta gran vorágine que tiene las ciencias biomédicas, de generaciones de contenido, de gran incertidumbre, de no saber muy bien cómo va a ser la medicina cuando los chicos se egresen dentro de 5 o 6 años. Entonces, en ese escenario intentamos tratar de encontrar nuevos modelos educativos en educación médica, que gracias a Dios desde hace unos 15, 20 años se ha consolidado como una rama dentro de la educación, con sus particularidades, y nos ha permitido que los médicos, que en general muy pocos estamos formados en la docencia, podamos acceder a una formación pedagógica y didáctica. Y entonces, en esa conjunción de cosas, empezamos a encontrar un nuevo modelo educativo para la facultad que se adecúe a este perfil de egresado que estamos pensando para los próximos años. Y así es como estamos en estos últimos meses trabajando en pensar en nuevos planes de estudio, en pensar en incorporar nuevas estrategias, y un poco en ese camino es que también las conocí a ellas y encontré el Tecnológico de Monterrey, porque para nosotros fue una gran síntesis. Yo conozco el Tecnológico porque en un momento veo un mail que me invitan a un congreso de innovación educativa y le digo al rector: este es el título que me parece que es lo que necesitamos. Entonces digo, voy a viajar a ver de qué se trata. Esto ya se fue unos 4 años atrás. Y ahí encontré el modelo del TEC 21, encontré lo que ellos estaban haciendo y por coincidencia o porque compartimos muchos valores y muchas miradas y mucha perspectiva en la educación, terminó siendo un punto de referencia sobre el cual en estos últimos 4 años venimos trabajando, venimos pensando, y que lo estamos plasmando en la visita de las chicas esta semana. ¿Qué pasa con el perfil del docente? Vos, Gisela, antes comentabas, bueno, la cantidad, en realidad ante el programa, la cantidad de profesores que hay en el TEC de Monterrey. Bueno, ¿cómo se busca a personas que compartan, que tengan esta forma de ver la educación? Si es fácil, a partir del perfil que ustedes esperan de ese docente. Buscamos, el profesor llega, el que es profesor trae esa vocación, llega, le gusta, se atreve y busca ese ecosistema en donde él pueda hacer cosas, pero también recibiendo a cambio esa formación. Entonces buscamos en el TEC ese profesor que se capacite, que tenga ganas de capacitarse, que tenga ganas de compartir con los colegas lo que él está descubriendo y sobre todo que le enseñe al alumno en ese proceso de enseñanza-aprendizaje a aprender, obviamente. Entonces, esos profesores a veces tenemos capacitaciones muy disruptivas, etcétera, y ahí está el profesor y decimos, ¿qué le pasa? ¿Por qué está aquí? Si no le pagamos más, si la capacitación está a veces en ocasiones fuera de su horario de trabajo, los sábados, domingos, pero es otra vez buscar ese profesor que está apasionado, ese profesor inspirador por hacer cosas diferentes. Bueno, el tema de la pasión, de la emoción, digamos, es el motor, ¿no? La pasión, tiene que ser alguien que le guste enseñar, sí, ese tiene que ser el supuesto. Ese es un primer elemento. Sí. En el TEC de Monterrey, el TEC y la UCA, como decía Hernán hace rato, compartimos principios muy claves. Dos cosas o 2 elementos que yo he visto o que hemos visto esta semana que tiene la UCA y que tenemos nosotros también, es buscar al profesor que uno tenga la pasión, tenga ese acompañamiento, ese amor por compartir y por acompañar a los estudiantes. Y recién estuve con un grupo de estudiantes y decían que una de las principales fortalezas de la UCA es generar esa cercanía, ese amor, ese, ¿cómo decían? Bueno, una palabra argentina que no me acuerdo.
Sí, era una palabra, una frase argentina que quería decir contacto muy personalizado con los chicos. Y bueno, eso lo compartimos nosotros. La otra parte y el otro eje es la solidez, y la robustez académica. Es decir, que sean expertos en sus disciplinas. Entonces, esos dos como que andamiajes son algo que compartimos tanto el TEC como la UCA y para nosotros es fundamental. Claro. Y ustedes, a todos los docentes que se incorporan, tienen que pasar por esta capacitación sí. donde ustedes, bueno... Sí, los profesores tienen un plan de desarrollo de profesor. Entonces ellos llevan una currícula per se que los prepara para que primero que nada conozcan el modelo educativo. Nadie puede enseñar lo que no conoce. Ellos lo viven también en sus cursos de capacitación y poco a poco van definiendo, por ejemplo, tenemos ahora un perfil de profesor que sea innovador, actualizado, usuario de la tecnología, etcétera. Pero también tenemos diferentes avenidas, o sea, soy docente pero me gusta investigar, soy docente pero me gusta ser consultor, soy docente pero quiero ser emprendedor. Entonces, cada una de esas avenidas existe un conjunto de una comunidad y programas que le ayudan al profesor a desarrollarse. Ahora, también se me ocurre que, como en toda circunstancia o actividad, profesión en la vida, existen vaivenes también, ¿no? Digamos, puede haber motivación, pero esa motivación también puede sufrir sus crisis. ¿Hay un acompañamiento también en el día a día del docente? Fíjate que tocas un tema que es el tema de motivación. El profesor no solamente debe de querer ser y debe de saber y debe de aprender, ¿no? Que son los ejes que acabamos de comentar las dos. También debe de estar motivado. Y la motivación viene desde dos vías. La motivación intrínseca, que bueno, el profesor llega porque quiere, pero también la extrínseca. Y hay muchos andamiajes en la universidad, en el TEC de Monterrey, que hacen que el profesor constantemente esté motivado. El evento de profesor inspirador es uno de los grandes eventos en donde los muchachos votan por el mejor profesor y se les hace una gran fiesta en donde se premian a los mejores, eventos de innovación en donde se tiene un fondo, donde se premian las mejores propuestas de innovación y se les dota de ciertos recursos económicos para que ellos mismos generen en sus grupos innovación y cosas como esa y muchas más que digamos que engloban el tema motivacional de los profesores. Se les asignan coaches, profesores que son más experimentados y que son como mentores de los profesores de nuevo ingreso y bueno, diferentes recursos. Y la incorporación, ahora que traes la palabra innovación, la incorporación de la tecnología en el día a día de la docencia, es algo que también está muy presente en el modelo educativo. ¿De qué forma? Sí, por ejemplo, el profesor ya nos va a clases con su PowerPoint. Sí, el profesor llega con diferentes técnicas didácticas para promover el aprendizaje activo. O sea, sí trae su apoyo cuando se requiere, pero lo que buscamos es que el profesor cuente historias, queremos que el profesor comparta lo que él ha vivido, queremos que el profesor los lleve y les traiga casos del día a día, de la industria, de lo que sucede en el mundo y conecte con ese contenido que él tiene que dar, ¿ok? Entonces, teniendo todos esos recursos, al profesor aprende mucho en la cuestión de la didáctica, las metodologías que promuevan que el alumno se mueva, trabaje colaborativamente, resuelva problemas, resuelva casos, resuelva una infinidad de momentos de aprendizaje donde el profesor es el facilitador, ¿sí? Y la tecnología es un habilitador, se vuelve su amigo más cercano para poder llegar a tener esos aprendizajes en sus alumnos, ¿no? Entonces, tenemos plataformas, tenemos repositorios para hacer videos, para conectar, para que él tenga esa flexibilidad y pueda lograr ayudar a que el alumno aprenda. Se me ocurre con esto del estudio de caso que, bueno, es muy propicio para, por ejemplo, la enseñanza de la medicina, ¿no? Nosotros usamos muchísimo esa herramienta. La realidad es que cada vez la educación en la salud intenta llevar esa herramienta de la educación basada en el caso, que nosotros lo llamamos centrado en el paciente, tratando de llevar esa antropología propia de la universidad, que es la que compartimos también con el tecnológico, del paciente como ser humano, como centro de nuestra atención como médicos y de nuestra atención en el proceso de aprendizaje. Así que el modelo de casos para nosotros es muy importante. Y la tecnología nos ha ayudado a evolucionar en la creación de distintos escenarios de aprendizaje en torno a un caso. Entonces,
desde un caso que puede ser absolutamente virtual, hasta un paciente que puede estar simulado y que puede ser un actor y que nos permite interactuar y desarrollar otras competencias. Y de a poco el alumno se va profundizando en términos de su responsabilidad y vamos complejizando el escenario donde el alumno trata de incorporar nuevas competencias y desarrollar nuevas habilidades, hasta que llegamos a tener al chico al lado de la cama con el paciente, acompañado con su tutor clínico, tratando de ir mejorando el desarrollo de esas competencias que las comenzamos a trabajar desde el primer día del primer año, ¿no? Entonces, ahora, ese modelo también requiere de un docente que esté motivado en un proceso de aprendizaje, que lo saque del PowerPoint y lo ponga en escenarios de práctica mucho más real, en contacto con casos y con situaciones. A veces se sienten más incómodos los docentes que los alumnos. Claro. Entonces, ese es el gran trabajo que también estamos intentando hacer con nuestro claustro docente. Una vez que el docente se motiva y tiene ganas de incorporar un proceso de creatividad y de innovación y de cambio, él mismo va intentando encontrar distintas herramientas para resolver sus inquietudes. Y ahí puede llegar la tecnología, o como trabajamos con las chicas la semana pasada, con cartones, con dibujos y colores. El tema es la propia iniciativa y eso que estamos esperando, que no solamente los docentes sean expertos en su especialidad en las ciencias, sino que también entiendan que más allá de eso, que es una condición claramente necesaria, no es suficiente. Aparte tienen que profesionalizar y generar un proyecto dentro de la pedagogía y la educación. Otra de las características que tiene el modelo tiene que ver con esto de lo memorable, ¿no? Hablaron de lo desafiante, de lo flexible, pero ¿qué sería esto de lo memorable? Lo memorable. Hernán mencionó el modelo centrado en el paciente. Nosotros hemos mencionado el modelo centrado en el desafío y ha habido todo un proceso de transformación desde el proceso de aprendizaje centrado en el profesor de hace siglos, del siglo pasado, de décadas pasadas, después centrado en el alumno, porque era qué es lo que el alumno o el estudiante tiene que desarrollar para aprender, y hoy por hoy lo memorable o lo desafiante, como mencionabas, es ¿cuál es la situación problemática que tiene la sociedad para que los estudiantes, a favor de la sociedad y de los otros, desarrollen habilidades y resuelvan? Entonces esto genera, pues evidentemente, situaciones memorables y de gran valor para el estudiante como persona, más allá de como estudiante o como profesionista, ¿no? Entonces va un poco por ahí. ¿Y qué pasa con la cuestión de la presencialidad, que también es como un elemento bastante tradicional y clásico? Me imagino que a partir de la incorporación de las tecnologías y de lo virtual, hay también una cosa más abierta, más flexible, ¿no? Sí, hoy por hoy los modelos educativos en el mundo tienen una gran variedad de salidas, ¿no? Y de opciones. Más allá de si lo virtual es más efectivo que lo presencial, yo diría que hay una gran variedad de opciones que se pueden adaptar a distintos contextos, a distintos contenidos y a distintos objetivos de enseñanza, ¿no? Que queramos tener en las instituciones. Sí, para enriquecer un poquito lo de Idalí, nosotros teníamos una problemática en la institución que era básicamente cómo capitalizamos que ese profesor experto que está en un campus lo conozcan otros alumnos en otros campus. Entonces de ahí creamos el profesor avatar, que es un holograma. Entonces esto es cómo instalamos esa tecnología en las aulas, que ese profesor se replique en momento real y siente el alumno que lo tiene frente a él y que lo está teniendo frente a él, dándole la clase, conociendo su cátedra y todo lo maravilloso que él representa con la experiencia de estar actualizado. Entonces, de ahí surgió que la tecnología se vuelve un habilitador para hacer posible que ese profesor esté en los 26 campus al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa es la parte de cómo podemos aprovechar la tecnología para hacer posible, pensando en nuestros objetivos y en esa necesidad propia del modelo. A mí me gustaría sumar un dato más, porque a veces
cuando hablamos de educación, parece que nos limitamos en la educación superior a los términos de la educación del pregrado, la educación del grado. Pocas veces hablamos de la educación del posgrado, pero en realidad con esta expectativa de vida que va aumentando año tras año, y esto es algo que charlábamos con las chicas varias veces, y es algo que escuché mucho también en el presidente del Tecnológico de Monterrey, Salvador Alba, cuando dice, bueno, tenemos que también debatir cuál es el rol de la universidad del futuro, porque hoy un alumno es de toda la vida, y esto nos pasa también en medicina. Se duplica el conocimiento médico cada 24 meses, para lo cual en esa dinámica la universidad tiene que estar preparada para generar una oferta de formación continua cada vez durante más años, incorporando gente que va a seguir formándose en lo que hoy llamamos adultos mayores y que dentro de muy pocos años esa vara se va a ir corriendo. Entonces, y en la vorágine del trabajo, en la vorágine donde no tenemos tanta disponibilidad de tiempos, a lo mejor para hacer cursos de formación presenciales, ese es otro rol donde la tecnología, en términos de la virtualidad, le va a permitir a muchos que a lo mejor no pueden acceder a dedicarle un tiempo presencial, continuar en acceso con la actualización de la información, interactuar con sus pares, generar redes de conocimiento, espacios sostenidos de colaboración, que a lo mejor ocurren en algunos nichos, a lo mejor en los nichos de investigación, pero que me parece que esto lo que le va a dar es una gran masividad a la posibilidad de que no importa dónde estemos y cuántos años tengamos, vamos a poder estirar la facultad, lo formal, lo máximo posible. Hablamos un poco del docente, lo que se espera del docente, de sus características, cualidades. ¿Qué pasa con los alumnos? Un poco, a ver, alguna descripción de cómo ven ustedes a los alumnos en este momento, digamos, en este momento cultural del mundo, qué características tienen y qué esperan ustedes en este modelo. Te puedo platicar yo de mis alumnos, sí. cómo los veo. Los veo a los alumnos en una piscina, en una alberca de demasiada información. Uh-huh. Entonces, ¿qué piden a gritos del docente o de aquella persona que los va a acompañar en este proceso de aprendizaje? De una tutoría, de una mentoría, de una facilitación. Te lo piden a gritos. Pero no te piden a gritos que le des eso sentado. Quieren moverse, quieren aprender de diferentes formas, quieren plantearse preguntas y que les ayudes tú a ver cómo encuentran esa verdad o ese conocimiento y que lo que tú les estés compartiendo lo lleven a la práctica. Porque siempre te dicen, ¿y eso qué me va a servir? ¿Cuándo lo voy a usar? Entonces, quieren información aplicable, real, que ellos puedan desarrollar en un futuro, que tenga las bases. Porque pues los cambios no los vamos a poder frenar ni sabemos cómo vienen, pero sí que tengan los pilares para poder construir lo que ellos vayan a enfrentar en un futuro. Los alumnos, la generación de millennials y los centennials que ya también tenemos por ahí, son chicos hiperconectados, son chicos que buscan propósito, son chicos enfocados al medio ambiente, a la comunidad, al ser humano, son chicos que tienen desarrollados unos valores y principios inherentes a los seres humanos y que yo no sé si ya los traen o qué, porque es una mezcla muy interesante entre la tecnología y el corazón. Yo la verdad es que estoy enamorada de esta generación porque además son chicos que te retan, son chicos con un pensamiento crítico impresionante. Ahorita que estaba con los chicos, donde estaba Delfina y otros tantos estudiantes de la UCA, digo, yo me maravillo de la capacidad que tienen para conectar las cosas, para argumentar, para decir, para hablar como grandes, pero también reírse como niños. Y es la verdad es que son estudiantes, los del TEC, los de la UCA y los del mundo, son estudiantes que si bien las características sociodemográficas y regionales hacen ciertas diferencias, en términos generales, como decía Gisela, son alumnos que quieren saber el por qué y el para qué, para poder devolver a la sociedad, al medio ambiente, a los animales, al ecosistema del mundo, pues lo que ellos creen, porque creo que son personitas con muchos
valores y principios muy firmes, ¿no? Y bueno, también el tema de lo que decía Gisela, de la información. Ellos están en a mí me pasó recién, bueno, de las últimas veces que yo doy clases de matemáticas, siempre he dado de 25 años, he dado clases de matemáticas en diferentes niveles, y de pronto en una clase yo estaba hablando de lo último, y un chico de mis alumnos estaba aquí con el celular y dice, no, Miss, eso no es lo último de lo último, y entonces en ese momento, o sea, son alumnos de los que uno aprende mucho, ¿no? Y bueno, básicamente. ¿Y vos, Hernán, cómo ves el perfil de los alumnos de UCA, bueno, en el caso de medicina? ¿Compartís esta mirada? Absolutamente. Y la realidad es que la comparto tanto, que es la mirada que estamos intentando compartir y transmitir a nuestro claustro docente, que no necesariamente comparte esta mirada en general, ¿no? Es decir, hay docentes que sí tienen esta mirada de los alumnos y tratan de mirarlo de todo esto bueno que tienen los chicos hoy. Hay otros que a lo mejor los miran desde otra perspectiva. No nos olvidemos que muchas veces nosotros enseñamos como nos han enseñado, y eso hacia atrás va a modelos educativos que son bastante más alejados de los que los chicos necesitan hoy, y ese es el trabajo un poco de todos aquellos que estamos gestionando unidades académicas, ¿no? Tratar de cerrar un poco ese espacio entre lo que los chicos quieren y estas características, y los docentes y cómo ellos aprendieron y naturalmente intentan enseñar de esa misma manera. Creo que vamos en ese camino con un agregado que es bastante distintivo, por lo menos en la Facultad de Ciencias Médicas, que los chicos llegan a lo mejor no con la necesaria preparación de su paso por el colegio secundario. Entonces, a esas características a los chicos de la facultad se les suma cierto miedo, cierto pánico en los primer semestre del primer año, que genera cierta inhibición y eso dificulta un poco más el proceso de aprender a ser estudiante universitario, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos que ellos al comienzo, sobre todo por nuestro sistema educativo en Argentina, que tiene tanta falencia en el nivel medio, están aprendiendo simultáneamente medicina y ser estudiantes universitarios, ¿no? Es una doble carga cognitiva de aprendizaje, ¿no? Y por eso que estamos trabajando tanto desde el primer año para acompañarlos en ese puente, que a lo mejor está medio inconcluso entre la secundaria y la universidad, para facilitarles a ellos un poco más ese proceso de maduración y permitirles que se abran y que puedan expresar todas las características que dijeron las chicas y que sean como son y que los docentes puedan articular con ellos y podamos aprender. A mí me gustaría sumarte la importancia desde este lugar, desde las universidades, de poner el debate de la educación en términos del sistema educativo, ¿no? Porque la realidad es que estamos hablando de aprender a ser estudiante universitario, porque la realidad es que estamos expresando con eso una falencia anterior. Y con eso les cuento una experiencia nuestra, que fue la que nos va abriendo los ojos y nos va estimulando al cambio. Cuando nosotros en una materia del segundo año de la carrera intentamos cambiar los métodos y las estrategias didácticas y implementamos una estrategia de aula invertida, que es una de las tantas modalidades, en las cuales le dijimos a los chicos, bueno, a partir de ahora nosotros ponemos a disposición parte del contenido, ustedes tienen que ir a buscar otros, eso lo van a ustedes ver en su casa y la modalidad de cuando vengan a la clase va a ser distinta. Los primeros que vinieron a golpear la puerta del despacho en pánico fueron los alumnos, porque sintieron una sensación de no saber, de abandono, de perder un andamiaje que un sistema de 18 años antes le había construido. Entonces, por eso que los cambios no pueden hacerse ni de un día para el otro, ni tampoco en un nivel de la educación. Claro. Esta es una discusión que en otros países de Latinoamérica se debe dar desde el nivel inicial, y los chicos deberían ir en estos caminos incorporando nuevas experiencias, porque si no lo que tienen son saltos abruptos de cosas que a veces no tienen mucho sentido una cosa con la otra. Bueno, un poco en esa línea, yo les quería preguntar también un poco sobre las dificultades, porque también debe haber dificultades para la implementación del modelo. ¿Qué encuentran ustedes? Bueno, hay dificultades
en varios ejes, ¿no? Dependiendo de las poblaciones. Primero, las políticas educativas que dice, que comentaba Hernán. En el caso específico del Tecnológico de Monterrey, nosotros tenemos algo muy favorable, que es que tenemos libertad casi absoluta por sobre el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación Pública, porque tener un decreto presidencial que nos da esa libertad de diseñar y desarrollar planes de estudio que se alejan bastante de los planes de estudio comunes de otras universidades. Es por eso que podemos ir con el cambio y con la innovación más rápido, pero esa es una dificultad que, si bien no es nuestra, es de la gran mayoría de la educación superior en México y me parece que en Latinoamérica. Otra dificultad que encuentro es, bueno, ya lo mencionaba Gisela, ya ahorita a lo mejor ahonda, el encontrar esos docentes que quieran, que puedan, que sean apasionados, que además dominen las disciplinas, que además, o sea, toda esa multitud de características. Y por el lado de los estudiantes, bueno, en realidad es que un poco tenemos el perfil de estudiantes un poco dispar entre los que son egresados de nuestras escuelas preparatorias o secundario, como le dicen acá, y los que vienen de otros modelos educativos que pueden ser de modelos muy innovadores como estilos Montessori y estilos mucho más abiertos, europeos y demás, y los que vienen, por ejemplo, de educación pública, que no por ser pública es peor, sino que es más restrictiva, con menos recursos tecnológicos e innovación, entonces que vienen un poquito más con esta estructura de la educación de décadas pasadas, ¿no? Entonces es un poco por ahí. Sí, bueno, yo podría agregar a esto de toda la parte de los miedos, ¿no? Porque te enfrentas a una nueva etapa y papá y mamá te dejan un poquito a que tomes decisiones, que empiezas a aprender. Justamente ayer, yo voy a hacer Mamá Tech a partir de agosto, modelo Tech 21. Entonces me decía, él estudia medicina, va a estudiar medicina, y dice, mamá, es que me presentaron esto, mamá, tengo que elegir esto, mamá, ¿qué es eso de los retos, mamá? Entonces él me preguntaba varias cosas y dices tú, bueno, necesitamos ese andamiaje porque el alumno todavía requiere apoyo. De hecho, hay muchos programas que tenemos en la institución de acompañamiento al alumno, esos tutores, ese programa de que en lugar de correctivo sea más preventivo. ¿Cómo te explico cómo es el modelo? ¿Cómo te explico cómo vienen las evaluaciones? ¿Cómo son las evaluaciones? ¿Qué pasa si repruebas esta materia? ¿Qué refuerzo te vamos a dar? Entonces, sí requieres una serie de mostrar cuál es ese panorama y que el alumno, ok, no va a pasar más que la vuelvo a llevar la materia. Tampoco es el fin del mundo. Entonces, toda esa parte que habló hace un momento, Hernán, es bien importante. Y de los profesores, pues obviamente el reto más grande con el profesor es desaprender. Tiene que desaprender esos hábitos que ya traía y decir, ok, estoy aquí, no estoy solo, estoy con colegas, y si estoy yo aquí y vengo y veo que también está Idali conmigo y veo que está Hernán conmigo, pues ya somos tres. Claro, una cuestión de colaboración. Exacto, también, ¿no? De hacer comunidad, de acompañarnos y decir, vamos porque vamos. Y algo de lo que ustedes estaban hablando ahora un poco en cuanto a tomar estos ejemplos fuera de outside the box, se dice, ¿no? No sé cómo se dice. Fuera de la caja. Fuera de la caja. Fuera de la caja de la estructura convencional al modelo educativo. Ustedes también en el TEC toman tintes de las escuelas Waldorf, por ejemplo. ¿Están familiarizados? Único. Es diseñado por y para el TEC. Evidentemente la gran variedad de docentes que de repente confluyen en el TEC de Monterrey hace que hay modelos educativos. Personalmente, por ejemplo, yo he trabajado en modelos como colegios alemanes, con los Legionarios de Cristo, con lasallistas. Entonces, todos estos andamiajes de modelos educativos diferentes, pues hacen de ti como docente, pues como un cúmulo de experiencias que de pronto compartes, ¿no? Pero de manera intencionada, no. Es un modelo que de entrada se surge a partir de una comunidad TEC y para la comunidad TEC. Bueno, yo les propongo como pregunta final, si quieren hacemos una ronda, un poco de imaginarnos, ¿no? ¿Cómo se imaginan que va a evolucionar la educación superior en el futuro próximo? ¿Qué cambios, qué nuevos desafíos aparecen? Ya van viendo. A mí se me figura una universidad bajo demanda, así como el Netflix, ¿no? O sea, yo el día de hoy requiero esto, veo que me va a ofrecer la universidad, de hecho hasta cuestionarnos si requerimos un campus físico, ¿no?
porque puedes aprender de cualquier espacio, cualquier lugar. Entonces buscar una universidad con muchos recursos, con esos especialistas, que tenga la capacidad de estar disponible para cuando tú lo requieras y lo necesites. Hernán, ¿vos cómo lo ves? Y yo coincido 100%. Yo creo que la universidad del futuro tiende a esto que charlábamos antes, es acompañar a alguien que va a vivir muchísimos años más y que va a tener muchos más años de actividad profesional que lo que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo hacemos para acompañar a alguien egresado para que siga siendo siempre parte de nuestra comunidad de alumnos, aunque sea profesional? Y ahí me parece que está la línea de creatividad, cómo los acompañamos durante toda su vida. Y Dalí, ¿vos cómo? Yo imagino a la universidad como esos juegos de bloques Lego que tienen los niños de kinder, ¿no? En donde los estudiantes puedan indistintamente tomar diferentes piezas, y cuando hablo de piezas me refiero a materias, a caminos, a contenidos, a docentes, inclusive a modalidades, de tal suerte que un estudiante del futuro pueda decir este amarillo con este rojo, con este, y construyo mi castillo, que es mi vida para el futuro, y que pueda la universidad ofrecer esa multitud de opciones en todos los ejes del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Bueno, Gisela y Dalí, Hernán, muchas gracias por este rato de conversación, fue muy interesante. Pero bueno, hasta una próxima vez. Muchas gracias. Claro que sí, gracias Nico y gracias a todos. Gracias por la invitación. Bueno, gracias. Y ¡viva México!